La chica Vas realmente se atrevió a venir. Qué valiente, con ese vestido tan viejo. Debe estar desesperada por encontrar un buen partido. El susurro recorrió el salón de baile como humo entre seda, silencioso, deliberado, e imposible de ignorar. Ninguna mujer había sobrevivido una noche como esposa del duque. No sobrevivido en el sentido en que uno piensa en la muerte. Sin cadáveres, sin heridas visibles, pero cada mujer que había cruzado las puertas de Ashcroft Manor como su duquesa elegida había abandonado la mansión antes del amanecer. Una, llorando con tal violencia que no pudo hablar durante una semana entera. Otra que se negó para siempre a revelar qué había ocurrido detrás de esos muros. Y una más, la hija del conde de Pembsborth, que simplemente desapareció de la sociedad por completo, vista tan solo una vez después, en un convento al norte del país, con esa mirada particular que tienen las personas que han presenciado algo que no saben cómo nombrar. Y sin embargo, ahí estaba Oriana Vaz, 23 años, la segunda hija de la familia de un vizconde arruinado, vestida con una seda marfil prestada que ya llevaba 2 temporadas fuera de moda, caminando hacia el hombre más temido de toda Inglaterra con la barbilla en alto y las manos perfectamente, deliberadamente quietas. Por dentro, no sentía ninguna quietud. Su pulso era un tambor de guerra. El salón de baile de Aldemir House reunía a más de 300 de las mejores familias de Londres. Duques, condes, vizcondesadas envueltas en diamantes, todos mirándola ahora con esa expresión particular que adoptaba la alta sociedad cuando esperaba un espectáculo. No horror. Anticipación. La clase de anticipación que surge al ver a alguien caminar hacia algo peligroso y elegir, incomprensiblemente, no huir. Oriana siguió caminando. Al otro extremo del salón, el duque Valentine Ashcroft permanecía solo cerca de los altos ventanales arqueados, como siempre permanecía, separado de la multitud no por distancia, sino por algo elemental. Era alto, de hombros anchos, vestido de negro con una precisión que parecía casi militar. Su cabello era oscuro, su mandíbula firme, y sus ojos eran del color de las aguas profundas en pleno invierno. No exactamente fríos, sino algo más profundo que el frío. La clase de calma que existe justo antes de que algo se quiebre bajo la superficie. Él la estaba mirando. Llevaba mirándola 4 minutos exactos, y Oriana lo sabía porque los había contado uno por uno. Ella se detuvo frente a él a una distancia apropiada, correcta, exactamente como su madre le había indicado durante el trayecto en carruaje. Muéstrate serena. Sé agradable. No le dejes ver tu miedo. Su madre no había pronunciado esas últimas palabras en voz alta, pero habían quedado escritas con claridad en el temblor de sus manos mientras le abrochaba el cierre al cuello. Señorita Vaz, dijo el duque. Su voz era grave y pausada, el tipo de voz que no necesitaba ser alta para tener peso. Su excelencia, respondió Oriana. Valentine la estudió de la manera en que un hombre estudia algo cuando está decidiendo si debe confiar en ello o destruirlo. Luego, la comisura de su boca se movió, no del todo una sonrisa, no del todo un desafío, algo intermedio. No tiene miedo, dijo él. No era un cumplido. Era una observación entregada con la precisión de un hombre que rara vez se sorprendía y que en ese momento sí lo estaba. Yo no dije eso, respondió Oriana. Algo se movió detrás de sus ojos, sutil, fugaz, desaparecido antes de poder nombrarlo. No, dijo él en voz baja. En efecto, no lo dijo. El acuerdo había sido sellado 3 días antes en el sombrío estudio de la casa del padre de Oriana, entre 2 hombres que trataban el futuro de una mujer como una partida más en un libro de cuentas. Oriana no había estado presente en la negociación. Se había quedado de pie frente a la puerta cerrada y escuchó a través de la rendija. Su hombro apoyado contra la madera, su respiración contenida. La voz de su padre era la que reconocía, tensa, ansiosa, impregnada de esa desesperación particular de un hombre que llevaba 2 años viendo cómo se disolvía todo lo que había heredado. La finca de los Bath en Shropshire había sido vendida. La casa de verano en Bath, también. 3 de los 4 caballos, casi toda la plata. Lo que quedaba era un título que todavía abría puertas, un nombre que aún cargaba el fantasma de la respetabilidad, y 2 hijas. Su hermana ya había sido casada con un comerciante de Edimburgo a cambio de su dinero, y Oriana, la segunda, la que su madre llamaba la inteligente en un tono que jamás sonaba como un elogio. La otra voz era grave, mesurada, y completamente indiferente al peso de lo que se estaba decidiendo. Ella será presentada en el baile Aldermere el viernes por la noche. Si cumple mis requisitos, los acuerdos se firmarán el domingo.
La deuda será saldada en su totalidad al momento de la firma. El padre de Oriana exhaló, ese sonido de un hombre liberado de una presión que había cargado tanto tiempo que ya había olvidado cómo respirar sin ella. ¿Y si no cumple sus requisitos? Un incumplimiento, entonces. En ese caso, no firmamos. Oriana se apartó de la puerta y apoyó la palma abierta contra la pared. Dejó que la comprensión se asentara sobre ella con la misma inevitabilidad fría del agua que sube. Tenía exactamente una elección. Podía cumplir los requisitos del duque, cualesquiera que fueran, y salvar lo que quedaba de su familia. O podía negarse, ver cómo el último acreedor de su padre cobraba la deuda en un plazo de 30 días, y pasar el resto de su vida preguntándose si podría haber hecho algo. Oriana nunca había sido el tipo de mujer que se hace esa clase de preguntas. El baile Aldermere condujo, eventualmente, a un carruaje. El carruaje condujo a una iglesia, pequeña, privada, con únicamente un notario, su padre y 2 hombres del duque como testigos, quienes permanecieron al fondo con la quietud ensayada de personas pagadas para verlo todo y no decir nada. La ceremonia duró 11 minutos. Los votos fueron pronunciados con la gravedad apropiada por ambas partes. El anillo estaba frío cuando él lo colocó en su dedo, un oro pesado engarzado con una piedra oscura que ella descubriría más tarde que era un diamante negro. Tradicional, dijo él, para las novias Ascroft. Oriana no preguntó qué había ocurrido con las anteriores que lo habían llevado. A las 2 de la madrugada, el carruaje que transportaba a la nueva duquesa de Ascroft atravesó las rejas de hierro de Ascroft Manor, y Oriana miró el edificio que se alzaba contra el cielo oscuro, torres, piedra, ventanas iluminadas desde dentro con un ámbar cálido, y sintió esa extraña sensación específica de cruzar un umbral del que ya no hay regreso. La noche de bodas. Oriana se había preparado para muchas cosas. Había sido práctica al respecto, de la manera en que era práctica con la mayoría de las cosas difíciles. Simplemente había decidido no dejarse deshacer por ello, cualquier cosa que fuera. Se había cambiado al camisón que su madre le había preparado, una pieza modesta de algodón blanco que le pareció casi cómicamente inapropiada dada la gravedad de la noche. Se había sentado en la silla más cercana al fuego porque la cama le parecía demasiado presuntuosa, demasiado definitiva, y había cruzado las manos sobre su regazo y esperado. Valentine entró a las 2:30. Se había quitado el abrigo formal. Tenía las mangas enrolladas hasta los antebrazos, un detalle que le pareció inesperadamente humano para un hombre que había pasado 3 días imaginando como algo más cercano a la arquitectura que a una persona. Se movió por la habitación sin ceremonia, sin actuación, dejando una copa de vino en la mesita lateral sin ofrecerle una a ella, y luego simplemente se quedó de pie cerca de la ventana con la espalda parcialmente vuelta. El silencio se extendió. Oriana no iba a ser la primera en romperlo. Lo había decidido en el carruaje, dejar que él estableciera los términos. Dejar que hablara. Ella escucharía, evaluaría, y respondería con la misma compostura que había logrado mantener en el salón de baile. Cuando él finalmente se volvió, sus ojos recorrieron la figura de Oriana con esa precisión fría que ella ya empezaba a reconocer como su modo predeterminado. Valentine estaba buscando algo. Oriana no sabía qué. Debes entender, dijo él, lo que es este matrimonio. Creo que ya lo entiendo, respondió ella. ¿Crees?, repitió él, como si la palabra misma fuera sospechosa. Siéntate, señor. Se detuvo, se corrigió a sí mismo con la más leve alteración en su expresión. Su excelencia. Oriana casi sonrió. Casi. Valentine cruzó hacia el pequeño sofá cerca del fuego y se sentó, no en la cama, un detalle que ella registró con algo que podría haber sido alivio o podría haber sido confusión. Apoyó los antebrazos sobre las rodillas y la miró con esa franqueza directa e inquebrantable que ella empezaba a sospechar era simplemente como Valentine existía en el mundo. Esto es un acuerdo contractual, dijo. Requiero un heredero. Requiero una duquesa que cumpla sus funciones sociales sin drama, que no interfiera en mis asuntos, y que no me haga exigencias que no estoy en condiciones o no tengo disposición de satisfacer. A cambio, la deuda de tu familia queda saldada. Tendrás acceso a todas las comodidades que esta finca provee, y serás tratada con la plena dignidad que corresponde a tu posición. Oriana escuchó todo aquello, y luego dijo, ¿y qué les ocurrió a las anteriores? La quietud que siguió tenía una cualidad diferente a sus silencios anteriores. Este tenía peso. ¿A qué anteriores?, preguntó Valentine, aunque ella estaba bastante segura de que ya lo sabía. Las mujeres que vinieron antes que yo. Las que no sobrevivieron la noche.
Algo cruzó por el rostro de Valentine, algo que Oriana todavía no podía nombrar porque aún no lo conocía lo suficiente. Con el tiempo, y ella estaba determinada a tener tiempo, aprendería el lenguaje de sus expresiones. Pero en ese momento, todo lo que podía leer era que la pregunta había aterrizando en algún lugar real. Se fueron, dijo él finalmente, por voluntad propia. ¿Por qué? Porque les dije la verdad sobre lo que era este matrimonio. Hizo una pausa. La mayoría de las mujeres prefieren la versión que incluye devoción. Oriana lo miró durante un largo momento. El fuego crepitaba entre ellos. Afuera, el viento se movía entre los viejos árboles de los jardines de Ashcroft, un sonido bajo y melancólico. Yo no necesito devoción, dijo ella. Necesito honestidad, y tú me la has dado. Así que ya estamos por delante de donde esperaba estar. Valentine la miró fijamente. Por primera vez desde que Oriana había puesto los ojos en él, Valentine Ashcroft parecía no exactamente desconcertado, pero algo muy cercano a eso, como un hombre que se había preparado para una conversación particular y se encontraba en una completamente distinta. No eres lo que esperaba, dijo él. No, reconoció ella. Me imagino que no. Oriana se quedó dormida en la silla, no deliberadamente, no como ningún tipo de declaración, sino simplemente porque el miedo, el agotamiento y el alivio de haber sobrevivido la primera hora de su matrimonio se disolvieron juntos en algo que su cuerpo ya no podía sostener. Y en algún punto, mientras le explicaba al duque que no tenía intención de ser ni invisible ni un inconveniente, sus ojos simplemente se cerraron. Oriana no sintió el momento en que su cabeza cayó. No sintió la calidez que se extendió sobre ella cuando, algún tiempo después, una manta fue colocada sobre sus hombros con un cuidado tan silencioso que casi podría haberse perdido. Lo que sí sintió, en ese lugar entre el sueño y la mañana, fue la calidez sólida de algo junto a ella, un hombro, un brazo, una presencia que no había estado allí cuando cerró los ojos. Oriana no abrió los ojos para comprobarlo. Simplemente se quedó. Valentine Ashcroft se sentó junto a ella en la hora antes del amanecer, sin moverse, sin marcharse, observando cómo el fuego se consumía lentamente y escuchando el sonido de su nueva esposa respirando dormida, intentando comprender qué era lo que sentía, algo tan desconocido que todavía no tenía nombre. Al amanecer, el personal ya lo sabía. El personal siempre sabía. Para cuando Oriana bajó las escaleras con aspecto sereno, vestida con un traje verde oscuro que había sido colocado por una doncella que todavía no había tenido oportunidad de conocer, 3 lacayos, 2 criadas y la ama de llaves, la señora Patton, ya se lo habían comunicado entre sí de manera silenciosa, eficiente y sin una sola palabra. Ella seguía aquí. La señora Patton la recibió al pie de la escalera con la calidez calibrada de una mujer que había servido a la casa Ashcroft durante 20 años y había sobrevivido a 3 casi duquesas sabiendo exactamente cuándo mostrarse acogedora y cuándo mantenerse distante. Su excelencia, dijo con una reverencia genuina. Espero que sus habitaciones hayan sido cómodas. Mucho, dijo Oriana. Me gustaría hablar con usted sobre el horario de la casa en cuanto le sea conveniente. Prefiero entender cómo funcionan las cosas antes de sugerir cómo podrían funcionar de manera diferente. La señora Patton parpadeó una vez. Luego sonrió, pequeño, genuino y sorprendido. Por supuesto, Su Excelencia. ¿Después del desayuno? Después del desayuno. El susurro ya había llegado a Londres al mediodía. No la verdad silenciosa de que la nueva duquesa se había quedado dormida en una silla y había despertado con una manta sobre los hombros y el duque en ninguna parte, sino la forma de ello, el hecho esencial. Ella sobrevivió. Y en ciertos salones, entre ciertas mujeres que habían visto a otras mujeres fracasar en esa casa, la noticia aterrizó con el peso de algo significativo. En un salón en particular, sin embargo, aterrizó con un peso completamente diferente. Lady Serafina Alderley, 26 años, hermosa de la manera particular en que las armas pueden ser hermosas, todas líneas limpias y ángulos deliberados, dejó su taza de té con un sonido que era exactamente demasiado controlado para ser casual. ¡Qué extraordinario!, dijo en voz baja. Su acompañante, una vizcondesa que sabía mejor que hacer preguntas, simplemente asintió y no dijo nada. Serafina miró por la ventana la gris mañana londinense. Había conocido a Valentine Ashcroft durante 6 años, había estado en ciertas habitaciones con él en ciertas horas que quizás, ella misma lo reconocía, se había permitido interpretar con más permanencia de la que él jamás había ofrecido. Había visto cómo Valentine alejaba a cada otra mujer de su puerta como un hombre que sistemáticamente eliminaba opciones que no quería.
Y ahora esto. La hija de un vizconde en seda prestada que aparentemente había caminado hacia el dormitorio más temido de Inglaterra y había salido por la mañana con su dignidad intacta y el ama de llaves sonriendo. ¿Quién es ella?, preguntó Serafina. Oriana Bass, respondió su acompañante. Segunda hija del vizconde Bass. Nadie particularmente notable, dicen. No es hermosa en el sentido de moda. Serafina guardó silencio un momento. Inteligente, dijo, pronunciando la palabra como si todavía estuviera decidiendo si descartarla o conservarla. Volvió a alcanzar su taza. Necesitaba pensar en esto detenidamente. 3 días después del matrimonio, Lord Cassian Merell llegó a Ascroft Manor bajo el pretexto de una visita de un viejo conocido al duque. Era todo lo que Valentine no era en términos de apariencia exterior, brillante donde Valentine era oscuro, cálido donde Valentine era mesurado, el tipo de apuesto que se anunciaba a sí mismo. Había conocido al duque desde la universidad, un hecho que mencionó 2 veces en los primeros 10 minutos de su visita, lo que le dijo a Oriana algo sobre cómo operaba realmente esa amistad. Valentine no estaba en casa. Había salido a caballo hacia el límite este de la finca al amanecer, un hábito, le informó la señora Patton, que precedía al matrimonio y no mostraba señales de cambiar. Oriana recibió a Lord Cassian en el salón azul porque era un par de la nobleza y la etiqueta lo requería, y porque había pasado 3 días aprendiendo la geografía de esa casa y sentía que era hora de comenzar a utilizarla. No es lo que esperaba, dijo Lord Cassian. La segunda persona en decirle eso en 4 días, aunque con una energía muy diferente, mientras aceptaba su té y se recostó en su silla con la facilidad de un hombre que se sentía cómodo en la mayoría de los salones. Las elecciones anteriores de Valentine tendían hacia lo ornamental. Intentaré no tomarlo como un cumplido, dijo Oriana agradablemente. Lord Cassian se rió, genuino, sorprendido. En realidad lo decía como uno. Pareces alguien que existe en lugar de decorar. Eso intento. Cassian le sonrió por encima del borde de su taza, y era una sonrisa cálida, sin complicaciones, el tipo que no llevaba nada peligroso en ella. Simplemente un hombre que encontraba a una mujer interesante y lo expresaba con honestidad. Oriana lo notó de la manera en que notaba la mayoría de las cosas, lo observó, lo catalogó, y lo apartó a un lado. Lo que también notó, 30 segundos después, fue el sonido de un caballo en el patio que no había estado allí un momento antes. Y luego esa particular calidad de silencio que precedía la entrada del duque a una habitación. Valentine cruzó la puerta todavía con su abrigo de montar. Su expresión llevaba la frialdad controlada que Oriana ya había aprendido que no era frialdad en absoluto. Lo tomó todo de un vistazo, Cassian, Oriana, el servicio de té, el ángulo aproximado de sus sillas, la distancia entre ellos. Cassian, dijo Valentine, su voz uniforme. Valentine. Cassian se levantó, sin prisa, y le extendió la mano. Vine a conocer a tu duquesa. La has tenido bastante escondida. No ha estado escondida, dijo Valentine. Ha estado ocupada. Sus ojos se movieron hacia Oriana. Algo en ellos era diferente. La quietud de las aguas invernales se había transformado en algo que se movía muy levemente justo bajo la superficie. Su excelencia, dijo Oriana, manteniendo su mirada con esa compostura que estaba comenzando a sentir más como armadura que como actuación. Lord Cassian estaba justo a punto de marcharse. Cassian levantó las cejas con diversión. ¿Estaba? Sí, dijo Oriana. Se estaba marchando. Lord Cassian se rió de nuevo e hizo sus despedidas. Y cuando la puerta se cerró tras él, la habitación tuvo esa calidad particular de silencio que existe entre 2 personas después de que algo ha cambiado sin que nadie lo haya dicho. Valentine permaneció cerca de la puerta y la miró. Ella lo miró de vuelta. Volviste temprano, dijo Oriana. Soy el dueño de la finca, dijo él, lo que no era ninguna respuesta. En efecto, concordó Oriana, y lo dejó allí. La carta llegó un jueves. Oriana la encontró en la bandeja de plata del vestíbulo de entrada, colocada con el correo de la mañana como si fuera algo ordinario, como si su contenido no estuviera diseñado para desmantelar todo lo que ella había comenzado a construir callada y cuidadosamente durante los 10 días desde que había cruzado esas puertas y se había negado a ser borrada por ellas. No tenía nombre de remitente. El sello era de cera simple presionada con algo afilado e irreconocible. La letra en el frente era elegante de esa manera particular que sugería a alguien que había sido enseñado a escribir con belleza y había utilizado esa belleza como arma desde entonces. Para la duquesa de Ascroft,
si todavía conserva el título para cuando esto sea leído. Oriana permaneció de pie en el vestíbulo de entrada bajo la pálida luz matutina, con su doncella 2 pasos detrás de ella, y leyó esas palabras 2 veces. Luego rompió el sello. Dentro había 2 páginas. La primera era una carta firmada solo con una inicial, S, escrita con el tono de alguien que creía estar simplemente entregando hechos en lugar de detonando algo. Su Excelencia, le escribo no por malicia sino por un sentido de obligación hacia la verdad, que creo que usted merece como mujer que claramente tiene más inteligencia que la mayoría de las que han entrado a esa casa antes que usted. El duque de Ascroft no la eligió libremente. La eligió porque todas las demás opciones se habían agotado y los términos de la herencia de su difunto padre requieren que un heredero legítimo sea asegurado antes de su 35 cumpleaños, que cae en 11 semanas. Usted no fue seleccionada por sus cualidades. Fue seleccionada porque estaba lo suficientemente desesperada como para aceptar. Pero más importante aún, debería saber lo que se encontró en la correspondencia de Lord Cassian Merrell, que se adjunta a continuación. La segunda página era una carta, o lo que parecía ser una. Llevaba el nombre de Oriana en la parte superior y la firma de Lord Cassian en la parte inferior, y entre ellos había un bloque de prosa que sugería, en el lenguaje cuidadoso de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo, que la amistad entre Oriana y Cassian había precedido a su matrimonio, que había sido de una naturaleza incompatible con su nueva posición, y que Lord Cassian pretendía continuar la relación independientemente de los derechos del duque. Oriana la leyó una vez. Luego la leyó de nuevo, más despacio, como leía las cosas cuando necesitaba entender no solo lo que decían, sino lo que intentaban lograr. Dobló ambas páginas, las colocó de nuevo en el sobre y le entregó el sobre a su doncella. Por favor, coloca esto en mi escritorio, dijo. En el cajón con llave. Sí, Su Excelencia. Y no envíes ninguna respuesta. Oriana sabía que llegaría desde algún lugar. Esa era simplemente la lógica de su situación. Una mujer que había entrado en la vida de un hombre poderoso y había sobrevivido lo que otras no habían logrado iba siempre a atraer la atención de quienes preferían la vacante. Simplemente había subestimado la rapidez con que llegaría. No había requerido gran esfuerzo deductivo reconocer a Serafina. Lo que requería más reflexión era qué hacer al respecto. La carta falsificada era el verdadero problema. No porque fuera convincente. No lo era. No para nadie que conociera la historia de Oriana, que era precisamente ningún historial previo con Cassian Merrell. Pero no necesitaba ser convincente para ser efectiva. Solo necesitaba llegar a los oídos correctos, ser repetida con suficiente confianza, y ser creída por una sociedad ya predispuesta a ver a la nueva duquesa del duque como una elección improbable que merecía una segunda mirada. Si Valentine la veía antes de que ella pudiera explicarlo, ¿qué creería? Oriana todavía no lo conocía lo suficiente. Esa era la respuesta honesta. Y ella siempre había preferido las respuestas honestas aunque fueran incómodas. Había pasado 10 días aprendiendo la casa, el personal y los ritmos de Valentine. Todavía no había aprendido su confianza. Eso era lo que Serafina había identificado correctamente, la brecha. El espacio entre una duquesa contractual y una real. La pregunta era si Oriana iba a dejar que otra persona definiera que llenaba ese espacio, o si lo haría ella misma. Encontró a Valentine en el estudio al mediodía. Estaba en el escritorio con 3 documentos extendidos ante él. Un vaso de agua en su codo en lugar del coñac que ella había esperado a medias. Leyendo con la quietud enfocada de un hombre que podía silenciar una habitación entera simplemente estando en ella. Valentine no levantó la vista cuando ella entró, lo cual Oriana ya había identificado como su comportamiento predeterminado. No grosería, sino el tipo de concentración que no se disculpaba por sí misma. Necesito hablar contigo. Él levantó la vista entonces. Algo en la voz de Oriana, quizás. Esa calidad particular de compostura que en realidad no es compostura sino su prima más controlada. Siéntate, dijo Valentine. Prefiero quedarme de pie. Valentine dejó sus papeles. Oriana colocó el sobre en el escritorio frente a él. Él lo miró, la miró a ella, lo tomó y leyó ambas páginas con la misma precisión pausada con la que hacía todo, y Oriana observó su rostro todo el tiempo, catalogando cada microexpresión tal como había estado catalogándolas desde el salón de baile. La leve tensión en su mandíbula en la primera página, el inmovilizarse de sus manos en la segunda, la larga pausa antes de dejarlo caer. ¿De dónde viene esto?, preguntó Valentine. Del correo matutino. Sin dirección de retorno.
Oriana hizo una pausa. La inicial es Serafina. Supongo que reconoces la escritura. Valentine guardó silencio un momento. No el silencio de un hombre que no sabe, sino el silencio de un hombre que está decidiendo cuánto revelar de lo que sabe. La carta atribuida a Cassian, dijo finalmente. ¿La escribiste tú? La pregunta aterrizó limpiamente entre ellos. Oriana sostuvo su mirada y respondió sin inflexión. No. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Tenías algún conocimiento previo de Cassian Merrell antes de tu llegada a Aldemir House? Ninguno. Había escuchado su nombre de pasada. Eso es todo. Valentine miró de nuevo la carta falsificada. Su expresión había cambiado a algo que Oriana no había visto antes. No la precisión fría, no la quietud guardada, sino algo más silencioso y más peligroso. La expresión de un hombre que está enojado de una manera que no tiene a dónde ir de inmediato. La preparó rápidamente, dijo Valentine. No estaba dirigida a Oriana, estaba casi dirigida a la sala entera. Eso sugiere que tenía la infraestructura lista antes del matrimonio, preparada para cualquier mujer que yo eligiera. O preparada específicamente para mí en cuanto supo quién habías elegido, dijo Oriana. Valentine levantó la vista. ¿Por qué específicamente para ti? Porque yo no me fui, dijo ella simplemente. El silencio que siguió tenía una textura diferente a cualquiera de los que habían compartido antes. No era cómodo exactamente. Todavía no estaban en el territorio de lo cómodo, pero era honesto, lo cual Oriana había decidido temprano que valía más que lo cómodo en la mayoría de las circunstancias. Valentine se puso de pie. Se dirigió a la ventana, su posición de reflexión, ella lo había notado. La misma ventana, la misma postura, algún ritual privado de distancia y meditación, y guardó silencio por suficiente tiempo como para que ella casi volviera a hablar. Llevará esto a la corte, dijo Valentine finalmente. Tiene aliados entre las familias más antiguas. Si presenta esta carta como genuina antes de que yo pueda refutarla, habrá una investigación formal sobre si el matrimonio puede mantenerse. ¿Bajo qué fundamento?, preguntó Oriana. Tergiversación de carácter. Su voz era plana. No se sostendrá legalmente, pero lo legal no es el único campo que importa. Oriana lo entendía. Había crecido en una familia que había sido destruida no por leyes, sino por susurros. La ley requería evidencia. La sociedad solo requería la apariencia de ella. Entonces la refutamos antes de que ella la presente, dijo Oriana. Valentine se volvió desde la ventana. Haces que eso suene sencillo. No lo es, pero sencillo y posible son cosas diferentes. Valentine la estudió por un momento. Ese estudio particular que ella había sentido desde el salón de baile, el que parecía estar buscando algo que ella no estaba segura de haberle mostrado todavía. No tienes miedo, dijo. La misma observación que había hecho en Aldermere, pero diferente ahora, con capas diferentes. No lo estaba notando como una curiosidad esta vez. Lo estaba notando como si significara algo para él. Ya te dije antes, dijo Oriana, que no dije eso. Algo cruzó su rostro entonces, rápido, casi involuntario, allí y luego desaparecido, pero ella lo atrapó. Había estado mirando. Parecía, contra todas sus expectativas, el comienzo de una sonrisa. Serafina se movió más rápido de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Para el viernes por la tarde, 2 días después de la carta, llegó a Ashcroft Manor a través del notario de Valentine la noticia de que Lady Serafina Alderley había presentado una petición formal ante el Consejo Familiar del Duque, un organismo arcaico pero todavía legalmente funcional compuesto por 3 pares senior que supervisaban los asuntos de sucesión de Ashcroft, alegando que la nueva duquesa había entrado en el matrimonio bajo falsas pretensiones de carácter moral. Había proporcionado la carta falsificada como evidencia. También había, reportó el notario con el tono mesurado de un hombre entregando malas noticias a alguien que podría dispararle al mensajero, obtenido una declaración de una mujer llamada señora Holt, una modista que afirmaba haber confeccionado prendas para Lady Oriana Bass durante un periodo en que supuestamente frecuentaba la compañía habitual de Lord Cassian en Bath. Oriana había estado en Bath una vez, 2 años antes, con su madre durante 3 semanas. No había conocido a nadie llamado Holt, y nunca había estado en compañía de Lord Cassian hasta su visita a Ashcroft Manor 4 días atrás. Pero para el sábado por la mañana, la historia ya se movía por los salones de Londres como agua a través de grietas. No como acusación, todavía no. Como preocupación, como susurro,
como ese veneno social particular que se disfrazaba de simpatía. ¿Has escuchado? Qué pena para el duque si es verdad. Él merece algo mejor, ¿no? Valentine llegó a sus habitaciones esa noche. No de la manera en que había llegado en su noche de bodas. No con la distancia cuidadosa de dos personas navegando un contrato en la oscuridad. Llamó una vez, entró cuando ella lo llamó, y se quedó de pie en el centro de la habitación con una energía que ella no había sentido de él antes. Contenida, pero apenas. La manera en que una persona muy controlada se ve cuando ha sido empujada al límite extremo de su control y está manteniendo la línea únicamente por voluntad. Siéntate, dijo Oriana, porque él se lo había dicho a ella, y parecía solo justo. Valentine se sentó en el borde de la silla cerca del fuego. No en el sofá, no relajado, pero presente de una manera en que no había estado del todo en ninguna de sus conversaciones anteriores. El consejo se reúne el martes, dijo Valentine. Serafina presentará su petición completa. Lo sé. Si tiene éxito, no lo tendrá, dijo Oriana. La mandíbula de Valentine se tensó. No sabes de lo que es capaz. Sé lo que quiere, dijo Oriana. Quiere el título y te quiere a ti. Cree que son la misma cosa, lo cual es su primer error. Y cree que la mejor manera de conseguir ambos es eliminarme, lo que significa que en realidad no está pensando claramente en ti en absoluto. Valentine la miró fijamente. Si estuviera pensando claramente en ti, continuó Oriana, sabría que lo único que te hará resistirla absolutamente es la sospecha de que está intentando manipularte. No respondes bien a ser manipulado. Un momento de silencio. No, dijo Valentine, no respondo bien. Entonces no dejemos que nos manipulen. Oriana lo miró directamente. Necesito que confíes en mí durante 2 días. ¿Puedes hacer eso? La pregunta se quedó entre ellos, engañosamente simple, cargando el peso completo de todo lo que todavía no se habían dicho el uno al otro. La confianza no era algo que ella podía exigir. No era algo que el contrato proporcionaba. Era el único elemento de este matrimonio que tenía que ser construido desde cero, en tiempo real, por dos personas que no se habían elegido la una a la otra de ninguna manera que el corazón reconociera. Valentine la miró durante un largo tiempo. ¿Qué estás planeando?, preguntó. Algo honesto, dijo ella. ¿Qué es lo único que Serafina no tuvo en cuenta? El domingo, Oriana escribió 3 cartas. La primera fue para la señora Patton, pidiéndole que compilara un registro completo del horario de Oriana desde su llegada a la mansión. Cada reunión, cada visita al pueblo, cada revisión del hogar, documentada con las fechas y los nombres de las personas presentes. La señora Patton, que ya había decidido en su preciso y leal corazón que esta duquesa era lo mejor que le había pasado a Ascroft en una década, tenía el documento compilado para la tarde con la minuciosidad de alguien que había estado esperando exactamente esta oportunidad. La segunda carta fue para Lord Cassian Merrell, breve y directa. La carta que lleva tu firma es una falsificación. Si estás dispuesto a decirlo bajo juramento, te lo agradecería. Si no, lo entiendo, y encontraré otra manera. La tercera carta fue para una mujer llamada Lady Dorothea Ale, 70 años, aguda como cristal cortado, la mujer más respetada en 3 condados, y por completa coincidencia, la mujer que había tomado el té con Oriana y su madre cada mañana de sus 3 semanas en Bath 2 años atrás. Lady Dorothea, que no olvidaba nada y perdonaba aún menos, tendría cosas muy punzantes que decir sobre la declaración de la señora Holt. Para el lunes por la mañana, las 3 cartas habían recibido respuestas. La documentación de la señora Patton ya estaba en mano. La respuesta de Lord Cassian era de 2 líneas. No tengo idea de quién escribió esa carta, pero no fui yo, y lo diré a cualquiera que pregunte, incluyendo al consejo. Cassian. Y Lady Dorothea Ale escribió 4 páginas con una letra que sugería furia expresada a través de una caligrafía perfecta, cuyo contenido esencial era: recuerdo cada mañana de esa visita, y estaré presente el martes si es necesario. Hace tiempo que busco una oportunidad para abordar los hábitos de invención de ciertas personas. Oriana colocó las 3 respuestas en el escritorio de Valentine sin comentarios. Valentine las leyó. Guardó silencio un momento. Luego la miró. Y esta vez, lo que Oriana vio detrás de sus ojos no era la quietud de las aguas invernales, ni la precisión guardada, ni siquiera la casi sonrisa del estudio este. Era algo diferente. Algo que se parecía a un hombre siendo visto por otra persona por primera vez, y sin saber del todo qué hacer con ello. Hiciste todo esto en 2 días, dijo Valentine. Lo hice en 1,
dijo Oriana. El segundo día fue para la carta a Lady Dorotea. Ella escribe extensamente. Valentine dejó los papeles. Oriana, dijo él, su nombre real, no su título, no señorita Bass, no el impersonal su excelencia, sino su nombre en su voz. En esa habitación silenciosa un lunes por la mañana cuando la luz entraba por los altos ventanales y caía sobre el escritorio entre ellos. Oriana lo sintió de la manera en que sientes algo para lo que no estabas preparada, no dolorosamente, sino completamente, como salir al exterior y descubrir que el aire ha cambiado. Sí, dijo ella, y se sorprendió de lo firme que sonaba su propia voz. Te debo una disculpa, dijo Valentine. Oriana esperó. Por la noche de bodas. Por lo que dije. Valentine no era un hombre que se disculpara fácilmente ni con frecuencia, ella ya lo había aprendido. Esas palabras le estaban costando algo. Podía verlo en la manera cuidadosa en que elegía cada una. Lo que te dije sobre el propósito de este matrimonio era verdad. Pero tampoco es la totalidad de lo que soy capaz de ofrecer. Lo dije porque era la versión de mí mismo que había decidido ser. Hizo una pausa. No era la versión que se sentó junto a ti en una silla a las 3 de la mañana porque no podía obligarme a marcharse. El fuego en el estudio había ardido bajo. Afuera, los jardines de Ashcroft Manor se extendían anchos y verde grisáceos en la mañana de otoño. Lo sé, dijo Oriana suavemente. Valentine la miró. ¿Lo sabes? Estaba medio despierta, dijo ella. Sentí tu presencia allí. Algo pasó por la expresión de Valentine entonces. Alivio, quizás, o esa vulnerabilidad específica de un hombre que ha sido sorprendido en un acto de ternura que no tenía intención de revelar. Valentine pareció, por solo un momento, la persona que era debajo del título, debajo de los muros, debajo de las 11 semanas y el consejo familiar y el peso de un nombre que nunca le había preguntado qué quería realmente. Oriana se puso de pie y cruzó hacia el escritorio, no dramáticamente, no con ceremonia, simplemente porque la distancia entre ellos se había convertido en algo que ya no veía el sentido de mantener. Se detuvo al otro lado del escritorio y lo miró. Después del martes, dijo Oriana, cuando esto esté resuelto, me gustaría empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo?, repitió Valentine. No el contrato, dijo ella. Ese permanece. Me refiero al resto. Conocernos de verdad. Dejar de actuar las versiones respectivas de quienes creíamos que necesitábamos ser en esta casa. Valentine la miró durante un largo momento. No sé cómo hacer eso, dijo. Y fue lo más honesto que le había dicho hasta entonces, quizás a cualquiera en mucho tiempo. Yo tampoco, dijo ella. Pero creo que ambos somos lo suficientemente inteligentes como para aprenderlo. El martes llegó con cielo gris y aire frío y 3 carruajes rodando por el largo camino de entrada a Ashcroft Manor antes de las 10 de la mañana. El consejo familiar se reunió en la biblioteca formal. Lord Pemberton, de pelo blanco y preciso. Lord Carew, con la expresión de un hombre que ya sabía cómo terminaría todo esto. Y Lord Ashby, el más joven de los 3, quien tenía la decencia de parecer incómodo con todo el procedimiento. Serafina llegó con su abogado y el porte de una mujer que ya había ganado antes de comenzar. Llevaba marfil, una elección que Oriana notó con una apreciación específica por la audacia. Lord Cassian llegó por cuenta propia, sin invitación, lo que significaba algo. Lady Dorotea Ale llegó última, a sus 70 años, en un carruaje que parecía más viejo que la mayoría de las fincas del condado, con la energía de alguien que se había estado preparando para esta batalla en particular durante toda su vida y estaba simplemente complacida de que finalmente hubiera llegado. Las actuaciones comenzaron con el abogado de Serafina presentando la petición. Era bueno, eficiente, experimentado, construyendo un caso con la carta falsificada y la declaración comprada con la tranquila confianza de un hombre que creía que su evidencia era inexpugnable. Cuando terminó, Lord Pemberton miró a Valentine. Su excelencia, el consejo requiere su respuesta. Valentine se puso de pie. No miró a Serafina. No realizó la furia controlada que Oriana había visto acumulándose en él desde el viernes. Simplemente se puso de pie con la plena autoridad pausada de un hombre que era dueño de la habitación en la que estaba parado y no tenía razón alguna para apresurarse. La carta atribuida a Lord Cassian Merrell, dijo, es una falsificación. Lord Merrell está presente y está preparado para decirlo bajo juramento. Cassian levantó la mano con la expresión de un hombre que se estaba divirtiendo genuinamente. Es absolutamente una falsificación.
Nunca le he escrito a Lady Oriana en mi vida. Encantadora mujer, por cierto. La declaración de la señora Holt, continuó Valentine, afirma que la duquesa estuvo en Bath en compañía de Lord Cassian durante un periodo específico. Lady Dorothea Ale, quien pasó cada mañana de esa visita en compañía de la duquesa, puede confirmar que esto es falso. Lady Dorothea no simplemente confirmó, habló durante 11 minutos en un tono que sugería que la existencia misma de la declaración de la señora Holt la había insultado personalmente y que tenía intención de hacerlo saber con considerable extensión. Para cuando terminó, 2 de los 3 miembros del consejo miraban al abogado de Serafina con la expresión particular de hombres que habían acordado asistir a algo que ahora deseaban no haber hecho. El tercer documento, el registro meticuloso de la señora Patton del horario de la duquesa desde su llegada, fue presentado al final. Cada día contabilizado, cada reunión, cada visita, cada hora que contradecía la cronología que la petición requería. El consejo deliberó durante 20 minutos. La petición fue desestimada. Serafina se marchó sin hablar con nadie. Su carruaje bajó por el camino de entrada con la velocidad particular de una retirada rápida disfrazada de salida digna, y Oriana la observó desde la ventana de la biblioteca y sintió algo que no era exactamente triunfo ni exactamente alivio, sino algo más firme que ambos. Lord Cassian estrechó la mano de Valentine y dijo algo en voz baja que hizo que la expresión del duque hiciera algo complicado, y luego le guiñó el ojo a Oriana al salir. Lo que Oriana sospechaba era simplemente cómo Cassian Merrell navegaba por el mundo. Lady Dorothea se quedó a tomar el té, declaró que las galletas eran aceptables, le dijo a Oriana que tenía una espina dorsal excelente, y se marchó al mediodía. Y luego estaban solos en la biblioteca, Valentine y Oriana, en el silencio que llega después de que una tormenta ha pasado y el mundo todavía está evaluando los daños. Valentine cruzó la habitación hacia ella. Oriana se volvió desde la ventana. Valentine se detuvo muy cerca, más cerca que las distancias cuidadosas que habían estado manteniendo desde su noche de bodas, lo suficientemente cerca como para que ella fuera consciente de su calidez específica, de la manera en que sus ojos recorrían su rostro como si todavía catalogara, todavía aprendía, pero con algo diferente ahora, algo que había dejado de ser estratégico. Dijiste que después del martes querías empezar de nuevo, dijo Valentine. Sí. Es después del martes. Oriana lo miró. En efecto. Valentine extendió la mano y tomó la de ella, no con el cuidado clínico con que había colocado el anillo en su dedo en esa ceremonia de 11 minutos, sino lentamente, deliberadamente, su pulgar moviéndose sobre sus nudillos en el mismo movimiento que ella había sentido en la silla junto a ella en las oscuras horas antes del amanecer, silencioso, pausado, como si el gesto mismo fuera una respuesta a una pregunta que ninguno de los dos había podido hacer directamente. No soy fácil de conocer, dijo Valentine. Soy consciente, respondió Oriana. Pero tampoco eres imposible. La boca de Valentine se movió, y esta vez se completó, una sonrisa real, pequeña, no el tipo que se anuncia a sí mismo, sino el tipo que significa algo precisamente porque no actúa. No, dijo él, aparentemente no. Las semanas que siguieron no los transformaron en algo sin complicaciones. Las cosas reales rara vez lo hacen. Pero hubo una mañana en que Oriana bajó temprano y encontró a Valentine ya en el comedor, 2 tazas de té en la mesa en lugar de una, su preferencia, no la de él, y Valentine estaba leyendo los periódicos con la postura relajada de alguien que había dejado de mantener distancia de la habitación en la que estaba. Hubo una tarde en que ella estaba revisando las cuentas de la finca con el señor Arrow y Valentine apareció en la puerta, no para interrumpir, sino para escuchar. Y cuando Arrow lo miró con incertidumbre, el duque simplemente dijo, continúe. Su excelencia tiene mejor ojo para estos asuntos que cualquiera de los dos. Hubo una noche en que la conversación en la biblioteca se prolongó mucho más allá del tiempo que cualquiera de los dos había previsto, avanzando por filosofía y reforma agraria, y si el puente en el límite norte necesitaba la inversión que Oriana creía que sí requería. Y cuando ella finalmente se puso de pie para marcharse, era pasada la medianoche, y Valentine también se puso de pie, y la acompañó hasta la puerta de sus habitaciones, y se detuvo allí. Buenas noches, Oriana, dijo. Buenas noches, Valentine, dijo ella. Y ninguno de los dos se movió por un momento. Ese momento particular que existe entre dos personas cuando la distancia entre ellos se ha vuelto completamente voluntaria. Antes de que Oriana abriera la puerta y entrara,
y él caminara de regreso por el corredor con el paso mesurado de un hombre que se recuerda a sí mismo ser paciente con las cosas que importan. La propuesta, cuando llegó, no era nada de lo que Oriana habría escrito para él si hubiera estado escribiendo la historia. Estaba lloviendo. Oriana había salido al jardín de todos modos, lo cual quizás no era su decisión más práctica, y Valentine había salido tras ella sin abrigo, lo cual era completamente diferente a él. Y estaban de pie bajo la lluvia en el jardín de la cocina discutiendo si los rosales del muro norte debían podarse antes del invierno o si Oriana tenía razón en que necesitaban una temporada más. Valentine estaba en medio de explicar, con considerable convicción, exactamente por qué ella estaba equivocada cuando se detuvo. Simplemente se detuvo. A mitad de frase. Oriana lo miró. Valentine la estaba mirando con una expresión que ella nunca había visto antes. Abierta. Sin defensas. Despojada de cada capa de control. Solo un hombre de pie bajo la lluvia mirando a la mujer frente a él y pareciendo, por primera vez en quizás mucho tiempo, completamente seguro de algo. Quiero un matrimonio real, dijo. No el acuerdo. No el contrato. Quiero que elijas quedarte aquí conmigo porque quieres hacerlo. No porque tu familia necesite protección. No porque el consejo lo requiera. Oriana estaba mojada. Tenía frío. Estaba de pie en un jardín discutiendo sobre rosas bajo la lluvia de octubre. Nunca se había sentido más firme en su vida. Ya lo he hecho, dijo. Valentine la miró. Lo elegí, dijo Oriana. Hace aproximadamente 3 semanas, si quiero ser precisa. Solo que no estaba segura de que tú ya estuvieras allí. Valentine dio un paso adelante, luego otro. Luego sus manos estaban en su rostro y ella lo miraba hacia arriba y la lluvia era absolutamente indiferente a todo ello. Y cuando la besó, fue el tipo de beso que también era una pregunta respondida. No comenzando algo nuevo, sino reconociendo algo que ya silenciosamente, en sillas junto a fuegos y en bibliotecas pasada la medianoche y en jardines de octubre bajo la lluvia, ya se había vuelto real. La boda, la verdadera, la que importaba, tuvo lugar un sábado a principios de diciembre en la pequeña capilla de los jardines de Ashcroft que Valentine dijo que no había sido utilizada para nada más que formalidad en 40 años. Fue presenciada por la señora Patton, quien lloró con una compostura que de alguna manera lo hacía más conmovedor. Por Lord Cassian, quien estaba ruidosa, alegremente y completamente sinceramente encantado. Por Lady Dorothea Hale, quien dijo que la ceremonia era adecuada y las flores eran excelentes, lo que de ella era esencialmente una ovación de pie. Por la madre de Oriana, quien le tomó la mano antes de que se abrieran las puertas y por una vez no dijo nada en absoluto, porque no necesitaba hacerlo. Y por los 300 arrendatarios y aldeanos de la finca Ashcroft, quienes se habían reunido afuera de la capilla en el frío aire de diciembre, porque la noticia había viajado de la manera en que lo hacía en las comunidades cercanas. No a través de un anuncio formal, sino a través de la silenciosa confirmación de la señora Patton al jefe de jardineros, quien se lo dijo al caballerizo, quien se lo dijo a todos. Y para las 10 de la mañana, había personas alineadas en el camino desde la puerta de la capilla hasta el carruaje. No porque fueran obligados a estar allí, sino porque querían ver. Oriana caminó entre ellos con la mano sobre el brazo de su esposo, y los rostros que pasaba eran los rostros que había estado aprendiendo durante semanas. El carpintero que había esperado 3 años por el puente, la sobrina del ama de llaves que acababa de ser contratada, la esposa del arrendatario que la había llamado su excelencia por primera vez con la calidez específica de una mujer que había decidido que lo decía en serio. Oriana no había sobrevivido este matrimonio. Había construido algo dentro de él que era diferente. Oriana entendía ahora que siempre iban a ser cosas distintas, y nadie volvió a susurrar sobre la mujer que no había sobrevivido una noche como esposa del duque, porque Oriana seguía allí. Siempre seguía allí. No porque no tuviera otra opción, sino porque esa era la elección que había hecho con ojos claros y manos firmes, y había querido decir cada palabra de ella. Algunas mujeres llegan a las grandes casas y son disminuidas por ellas. Oriana Bash llegó a Ashcroft Manor e hizo que la casa recordara para qué había sido construida. Y el hombre que alguna vez había creído que el deber sin calidez era suficiente para una vida, ese hombre ahora llegaba a casa antes del anochecer cada noche porque había alguien allí por quien valía la pena volver. Esa es quizás la historia de amor más silenciosa, pero también es, al final, la más duradera. Elige a las personas que te permiten ser honesta. Quédate donde eres vista. Y recuerda, a veces lo más extraordinario que una persona puede hacer es simplemente negarse a desaparecer. Si esta historia movió algo en ti,
Si te encontraste conteniendo el aliento en esa biblioteca o apoyando a Oriana desde el primer momento en que levantó la barbilla y caminó hacia él de todas maneras, entonces ya entiendes por qué estas historias importan. El amor que se elige libremente, que se lucha honestamente y que se construye sobre la verdad en lugar de la actuación, es el único tipo que vale la pena contar. Regresa a Duque Royal Tales para más historias como esta, nuevos mundos, nuevas batallas, nuevo amor que se gana con cada palabra. Dale me gusta a este vídeo si Oriana y Valentín encontraron su camino a tu corazón. Suscríbete para no perderte lo que viene después. Y deja un comentario abajo. ¿Cuál fue el momento en que supiste que Valentine iba a enamorarse de ella? Los leemos todos y cada uno. Hasta la próxima, elige el coraje, elige la honestidad, y nunca dejes que nadie te haga invisible.